Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Si alguien aquí en nuestra sala de Zoom me pudiera confirmar si me llegan a escuchar bien en el chat, por favor. Ok, ok, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, queremos comentarles a nuestros asistentes en Zoom que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que a lo largo de la conferencia, por favor, vayan realizando sus preguntas y al final se contestarán algunas de ellas. Se dará un tiempo entre 10 o 15 minutos. Y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live en la página de Psicología Forense de la maestra Claudia Viescan, sus preguntas, por favor, realizarlas en la sección de comentarios. Estaremos pendientes de ustedes también. A su vez, comentarles que la grabación de esta conferencia va a estar disponible en la sección de videos de Facebook y posteriormente será publicada en nuestro canal de YouTube. A la par, les queremos hacer unas breves invitaciones a nuestras próximas capacitaciones y una de ellas es nuestro próximo curso sobre el CUIDA, este cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores. Esta prueba se puede utilizar en el ámbito forense en casos de violencia familiar, violencia de pareja, ¿no? Donde se intervenga con niños, niñas y adolescentes, también en casos de guarda y custodia. Este es un curso presencial el 2 de abril y posteriormente el 9 de abril vamos a tener un curso en línea para quienes son de otros estados y o colegas extranjeros. Y el día de ayer tuvimos un curso, lo pueden tomar de manera sincrónica, sobre los modelos y guías de entrevista psicológica forense en niños, niñas y adolescentes. Ahí la primera parte de esta clase está en Facebook, quienes gusten adquirir la, la, la constancia en material del curso lo pueden realizar sin ningún problema. También en las próximas semanas vamos a tener cursos especializados. Uno de ellos es el de TDAH y trastornos disruptivos con repercusiones forenses. También sobre trastornos psicóticos y disociativos y sus repercusiones forenses. En cada una de nuestras capacitaciones quiero recordarles que se les envía el material bibliográfico, algunas presentaciones de los docentes y a su vez las grabaciones de las clases en dado momento que no puedan asistir a algunas de ellas. También les comentamos que estamos por iniciar nuestro tercer módulo en el Diploma de Psicopatología Forense. En este se verán aquellos trastornos que se presentan en diferentes víctimas de delitos y hasta en agresores o en conductas antisociales. Aquí se verán aspectos sobre psicopatología en agresores sexuales, agresores de familia, etcétera. El 23 de marzo, ya en unas semanas, vamos a iniciar nuestro diplomado en evaluación psicológica forense de la violencia sexual. En nuestros grupos de WhatsApp les compartimos una infografía sobre uno de los modelos explicativos del abuso sexual infantil. Se verá entre esos temas ese modelo y entre otros, en estos casos que se tiene que intervenir en niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual. También se verán aspectos sobre la evaluación en agresores sexuales del informe pericial también, tanto en víctimas como en agresores, en victimarios, y también sobre cómo se debe de realizar un dictamen, su estructura básica. ¿Ok? Y también en el mes de abril vamos a iniciar nuestra tercera generación ya de nuestro diplomado de psicometría forense, pues en el cual vamos a estar viendo a lo largo de 12 meses todas aquellas pruebas psicológicas. Son más de 40 pruebas psicológicas para el ámbito forense. Se les comparte el material de las pruebas y justamente también el material de videograbación de cada una de nuestras clases. Todos nuestros diplomados tienen opción a certificación permanente, tiene validez curricular ante la Secretaría de Educación Pública para México y para quienes son extranjeros es ante la Haya. Y bueno, ya para iniciar con nuestra conferencia del día de hoy, queremos recordarles a nuestros colegas que se están uniendo a la sala de Zoom que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que, por favor, a lo largo de este evento, realizar sus preguntas a través del chat y al final se responderán algunas de ellas entre 10 a 15 minutos. También para comentarles a nuestros colegas de Facebook que
también sus preguntas, por favor, realizarlas en la sección de comentarios y estaremos ahora sí que compartiendo nuestras redes sociales a lo largo de la conferencia a nuestros colegas de Zoom y a nuestros colegas de Facebook para que nos sigan tanto en nuestro canal de YouTube, a nuestra página web y entre otras redes sociales. Bueno, ya para iniciar les queremos presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el maestro Nelson Espinosa Young. Es maestro en ciencias con mención en salud pública, es especialista en psicología forense, criminal y penitenciaria, está postulado para el grado de doctorado en psicología. Él es psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, desde hace más de 10 años de experiencia laborando en establecimientos penales de Trujillo, Pacasmayo, Chota y Chiclayo. Es perito judicial certificado por Corte Superior de Justicia y es docente en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Bienvenido, maestro Nelson. Muchísimas gracias por impartir esta conferencia el día de hoy. Le cedo la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro. Muy bien, muchas gracias. ¿Pueden escucharme, por favor? ¿Alguna confirmación para que me puedan indicar si logra escucharse adecuadamente? Sí, muy bien. Excelente, maestro. Listo, muy bien. Vamos entonces a compartir el tema del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. En primera instancia, saludar aquí a los colegas, básicamente de diferentes lugares. Justamente aquí también un saludo muy especial a los colegas de México, que de alguna forma también nos han invitado en algún otro momento para poder impartir algunos detalles correspondientes, ¿no?, a la parte psicológica, a la evaluación, quizás pericial, pero por sobre todo al tipo de trabajo que de alguna manera ya estamos casi alrededor de 11 años trabajando para lo que es institución penitenciaria. En mi caso aquí en Perú, y obviamente tenemos algunos aspectos que poder compartir, ¿no?, a lo largo de lo que corresponde a esta presentación. Bien, vamos entonces iniciando con este espacio titulado, ¿no?, Evaluación de beneficios penitenciarios en readaptación social. Y justamente este es un tema muy especial quizás también para aquellos estudiantes, ¿no?, que tienen alguna cercanía quizás con lo jurídico forense. Y casi siempre resalto, ¿no?, jurídico forense porque si bien es cierto lo forense nos aloja directamente a la evaluación de la persona involucrada en un crimen, ¿no?, una investigación criminal como tal, pero lo jurídico no es justamente lo que nos envuelve, es nuestra matriz a nivel de lo que son las variantes asociadas al derecho. Y justamente en el caso, ¿no?, de lo que vamos a tratar el día de hoy a nivel de beneficios penitenciarios, quizá desde un sistema particularmente peruano en el que estoy, tiene cierta asociación también, ¿no?, a algunos contenidos quizás del Código Penal en México, Argentina y en otros países latinos, donde podemos ver cierta asociación, y justamente lo que vamos a dar hoy día es el perfil a nivel de lo que son los informes psicológicos, ¿no?, que tienen el enlace para la evaluación de los beneficios penitenciarios. Y eso es lo que vamos a tratar justamente el día de hoy. Un poquito para tener en cuenta, es bueno de todas maneras dar un pequeño recorrido por las instituciones públicas que tienen que ver con la evaluación de una persona involucrada en un crimen. Y eso tiene que ver con aquellas instituciones desde que capturan a una persona, ¿no?, sea por una orden judicial, por una orden preventiva. Estas son las instituciones que van a tener directamente una relación específica, ¿no? Justamente la Policía Nacional viene a ser aquella, pues, que captura directamente a la persona y es sometida a un procedimiento, ¿no?, directamente policial, y posteriormente al del Ministerio Público, que es un tipo de institución que va a evaluar y va a tener que llevar las riendas directamente de la investigación criminal, ¿no? Tanto Ministerio Público como la Policía Nacional son aquellas que llevan consigo este procedimiento, ¿no?, delicado y obviamente bajo un lineamiento estrictamente supervisado, ¿no?, bajo otros órganos también de inspección. Una vez que tenemos ya directamente la investigación, la captura de la persona, pasa directamente a tomar la decisión
el cuerpo judicial, ¿no? O la autoridad judicial, el cual es parte de esta tercer sigla, que es el Poder Judicial de nuestro país, aquí en Perú. Y es aquel que va, pues, a dar una determinación. Si la persona, pues, es absuelta, es sentenciada, o se le colocan otras medidas, ¿no? Como medidas preventivas, medidas también asociadas a otros tipos de instancias jurídicas. Y de ser la persona conducida a un sistema penitenciario es justamente el INPE, ¿no? La institución que va a tener una directa relación con el albergue de la persona que ha sido conducida, ¿no? Obviamente por una autoridad judicial, a la institución netamente carcelaria, por así decirlo. Y es aquí donde entra este pequeño espacio celeste que hemos colocado acá al costado derecho, que nos indica desarrollo e intervención. O sea, ¿qué significa? Que las demás instancias quizás también tienen cierta participación en el abordaje, pero es el INPE el que tiene un mayor compromiso a nivel de la intervención de la persona que es internada en un establecimiento penal, ¿no? Valga la redundancia entre internos, delincuentes con un perfil criminal, pero también con aquellos que tienen un perfil más asociado a un tipo de violación a la ley circunstancial, ¿no? O diversa entre tanta tipología delictiva que pues hoy tenemos. Entonces estos son simplemente los organismos públicos que directamente a los estudiantes que tienen una relación con este perfil jurídico, es bueno que lo conozcan o que lo sepan, que a nivel de nuestro sistema estos son los órganos públicos que tienen una mayor instancia. Bien, hay otros más que tienen que ver quizás con protección a la mujer, como el Centro de Emergencia Mujer, como quizás el módulo de violencia, entre otros, ¿no? Que son diversos, pero estos son los que de alguna manera tienen una participación más activa. Bien, ahora, para llegar a beneficios penitenciarios, que ese es nuestro tema base el día de hoy, es importante hablarles del Código Penal y el Código de Ejecución Penal. Bien, el Código de Ejecución Penal nos da justamente en una serie de espacios específicos aquellas partes asociadas a la obtención de un beneficio. El tipo de término asociado para estas tipologías vienen a ser los que encontramos aquí. Este es nuestro Código Penal peruano, correcto, este librito azul, que es como nuestra Biblia, por así decirlo, a nivel de codificar artículos correspondientes para la ejecución jurídica de los hechos. Bien, entonces, este espacio, este tipo de procedimiento nos permite aplicar dentro de un sistema penitenciario este tipo de beneficios. Ahora, ojo, el sistema penitenciario no es el que otorga el beneficio explícitamente, o sea, va a tener que existir un perfil netamente evaluativo por parte del Poder Judicial, ¿no? En este caso, por un juez, por Ministerio Público, no sea, un representante del Ministerio Público, y pues por el abogado defensor, que es quien va a generar ante el interno toda la postura más positiva, pues para que sea otorgado su beneficio penitenciario. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el beneficio penitenciario normalmente en este caso, a ver, vamos a poner por acá si se puede, a ver, no tengo el recurso de hacer rayitas acá. No tengo. Ya, a ver, vamos a ver, listo. Primero que nada, estos dos que estoy colocando aquí, voy a colocar una flecha roja, semilibertad y liberación condicional. Son dos tipos de beneficios que van a permitir que el interno salga en libertad antes de lo que conduzca a su sentencia, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? En semilibertad, si el interno está sentenciado a 10 años por una pena de robo agravado, ¿no? Se le tiene que aplicar la cuarta parte, posiblemente, ¿no? Ahora hay un diseño también ya más alineado a otros lineamientos que son básicamente legales, ¿sí? Así que el cálculo directamente no es tan allegado al psicólogo, por eso es que no tengo los cálculos exactos, ¿no? A nivel de la semilibertad y liberación condicional. Pero una de las primeras instrumentos a los que puede alinearse el privado de libertad es a la semilibertad, que es la que puede ser con un cuarto de pena, una cuarta parte de la pena, ¿no? Pero también tiene que ganar tiempo trabajando y o estudiando. Entonces, la semilibertad viene a ser como que la más cercana
a poder obtener el beneficio penitenciario. Entonces, la persona que tiene 10 años de pena puede ser que esté generando el armado de su beneficio en un promedio de 3 años de pena ejecutiva, o 3 años y medio, o 4 años, ¿no? Tomando en cuenta otras herramientas e instrumentos. Entonces, la semilibertad es aquella que puede ir directamente a un espacio más próximo desde que el interno ingrese. Si las sentencias son 10 años, puede ser que esté generando, o sea, esté solicitando su beneficio penitenciario en un promedio de 3 años. Pero si no le dan, si no le conceden por X aspectos legales, puede ser que siga al siguiente nivel, que sería el de liberación condicional. La liberación condicional se da particularmente actual, ¿no? Con los lineamientos que conducen a nuestro sistema penal actual. Es un promedio de 3/4 partes de la pena, ¿no? Es un promedio. Ahora, en ese caso, a ver. Ya, ok, ok, ok. Ya, bien, bien. Esa pregunta de aquí la vamos a tomar en cuenta ya para poder responderla específicamente en los siguientes parámetros. Sí, Código Penal, dentro de sus capítulos hay un código de ejecución penal dentro de, o sea, no es un código independiente o es una normativa independiente. Entonces, lo que conduce justamente es un tipo de beneficio, ¿no? Algunos lo confunden o lo toman en cuenta como si fuera un derecho. Pero no, es un beneficio. ¿Y quién concede beneficio? La autoridad judicial. Obviamente pasando todas las evaluaciones de rigor que corresponden, ¿no? A los patrones que puede evaluar el Ministerio Público, ¿no? En conducción con el abogado defensor y la autoridad judicial, quien es quien va a determinar la procedencia o no de la presente solicitud, ¿no? Porque esto es una solicitud, ¿no? El interno, o sea, la persona privada de libertad, va a solicitar su semilibertad o su liberación condicional dependiendo la forma o la cantidad de tiempo que tenga. La semilibertad es lo primero que puedes solicitar. Y la liberación va a ser posterior ya a un tiempo ya más prudencial pasado la mitad de la pena. Particularmente en muchos aspectos es casi las 3/4 partes. O sea, si hablamos de 10 años de una pena, posiblemente el interno pueda estar generando este tipo de beneficio con 7 años y medio, ¿no? O sea, es muchísimo más de lo que se puede pedir con la semilibertad. Ahora, estos que les he colocado una flechita son aquellos que requieren del permiso o requieren de la aprobación de la autoridad judicial, sí o sí. Sin embargo, hay otros permisos que no van a necesitar exclusivamente la validación del juez, sino los otorga el mismo sistema penitenciario. Por decir, uno de ellos es la redención de la pena por trabajo y educación, ¿no? Que es justamente lo que le podemos llamar, ¿no? Un cumplimiento de pena. O sea, cuando ya la persona casi está por cumplir su tiempo total, intenta redimir, ¿no? Entonces, ¿qué redime? Redime trabajo y educación, los días que haya ganado, ¿no? Eso es un balance legal que es una tipología que le denominan, ¿no? Por decir, 2 por 1, 2 días trabajados, un día ganado, o 5 por 1, 5 días trabajados, un día ganado. Entonces, eso es redención de la pena, ¿no? Entonces, cuando la persona ya de los 10 años no le dieron semilibertad, no le dieron liberación condicional, quiere ya salir aplicando la redención de la pena por trabajo o estudio. Entonces, digamos, con el tiempo que ha ganado trabajando, entonces ya no va a salir con quizás las 3/4 partes, sino va a salir ya casi con 8 años y medio, casi 9 años. Entonces, lo que puede ganar la persona es 1 año, 2 años, dependiendo la cantidad que haya trabajado y que haya obviamente ganado. Para esto, a ver, vamos a salir por acá rápidamente, porque esto no es mucho hablarlo, la verdad, sino que esto es un procedimiento legal que es necesario tomarlo en cuenta, pero no es evidentemente objeto de la presente ponencia, ¿no? Entonces, la redención de la pena por trabajo de estudio se da cuando se activa todo lo que la persona ha trabajado o estudiado. Entonces, para ello hay un pago legal, ¿no? Obviamente un pago legal que es la famosa ley laboral. En eso se aplica, ¿no? Un porcentaje mensual que el interno debe aportar, ¿no? Tomando en cuenta su producción de lo que ha trabajado, ¿no? Y en función a eso se ejecutan los días ganados. Entonces eso es redención de la pena. Eso no necesita que el juez lo valide. Eso directamente el INPE lo otorga con su cuerpo legal, ¿no? Y con el Consejo Penitenciario, que es la autoridad máxima de cada establecimiento penal.
Otro beneficio es el permiso de salida, que esto muchas veces está sujeto, la verdad, a elementos de seguridad, porque es seguridad que muchas veces te dice, sabes que no se puede hacer esto porque no contamos con personal, no contamos con personas que puedan acompañar a la conducción del interno al exterior para, no sé, para un trámite, ¿no? Estrictamente personal, tiene que ir con resguardo, tiene que ir. Entonces, ese tipo de beneficio es otorgado también por el Consejo Técnico de un establecimiento penal, pero va a depender mucho también de algunas consultas legales y de seguridad, ¿no? Que conduzcan a la ejecución de ese permiso de salida. Y otro elemento que hay un gran debate hasta la fecha, ¿no? Si es un beneficio penitenciario, si es un derecho, ¿no? Es justamente la famosa visita íntima o la visita conyugal, como se denomina quizás en otros ambientes. Entonces, la visita íntima, ya hasta el momento sigue siendo un beneficio penitenciario. ¿Por qué? Porque es sometido a una evaluación, pero del cuerpo de tratamiento de cada establecimiento penal. O sea, si la persona requiere que su familiar, por decir, pase visita íntima, o sea, visita conyugal, de una manera, pues, personal, ¿no? Obviamente, tiene que pasar por una evaluación. Se tiene que confirmar si existe realmente el núcleo de convivencia, ¿no? O sea, si hay una unión legal entre las dos personas, si existe, pues, un matrimonio, una convivencia, si existen hijos en común. También se evalúa el tema de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, se evalúan varios aspectos que tienen que ver para ser otorgado. ¿Quién lo otorga? Lo otorga el Consejo Técnico también del establecimiento penal. Entonces, los beneficios penitenciarios en los que va a tener mayor implicancia el juez vendrían a ser los dos que están aquí y otros que también podrían ser aplicados, pero obviamente ya son objeto de evaluación del sistema del Código Penal, del Código de Ejecución Penal. O sea, en ese caso sería ya otro tipo de elemento que lo podría procesar con mejor naturalidad un abogado, ¿no? Netamente especializado en la normativa penal. Bien, entonces ya que hemos explicado estos elementos rápidamente, vamos a entender que el mecanismo, el beneficio penitenciario es un mecanismo jurídico que va a permitir reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad, así como a mejorar sus condiciones de detención. Si la persona que estaba sentenciada a 10 años sale, ¿no? Con un promedio de, qué sé yo, de 7 años y medio, porque le otorgaron su liberación condicional. Significa que los 3 años y medio que restan para llegar a los 10, la persona ya no tiene nada que ver. No. Ahí ingresa el tipo de tratamiento postpenitenciario, ¿no? O pena limitativa de derecho, conocido aquí en Perú como medio libre. ¿Qué significa el medio libre? Que es un lugar que está fuera del penal, ¿no? Normalmente está en los centros de la ciudad, donde el interno que ha sido, ¿no? Que se le ha otorgado el beneficio penitenciario, tiene que ir a llevar un tratamiento penitenciario, postpenitenciario. Entonces las personas dicen, ¿no? Ya, entonces esa es la persona que tiene que ir y firmar. O sea, por supuesto, tiene que ir a firmar porque va a validar su asistencia, ¿no? El día que le corresponde. Sin embargo, es prudente también mencionar de que no es que la persona va y firma, tiene que pasar una intervención el día que va y que genera su firma por trabajador social, por psicólogo, ¿no? Por otros elementos de trabajo y educación, de acuerdo a lo que esté desarrollando en la parte exterior. Y va a continuar con este monitoreo hasta que cumpla, digamos, ¿no? Según el ejemplo, hasta que cumpla sus 10 años de una manera total. Una vez que la persona cumple esos 10 años, ya completamente se retira y egresa del sistema penitenciario hasta que pueda rehabilitar por completo su pena, ¿no? Que ese ya es otro trámite legal. Bien, entonces, este es un beneficio que mejora la condición de vida de la persona, del interno, y beneficio que permite una libertad anticipada, ¿no? O sea, suena muy interesante quizás para el interno, muchas veces para la sociedad no. Por eso es que hay delitos que tienen el beneficio penitenciario y hay delitos que no. Actualmente, por decir en nuestro sistema, se le ha colocado muchísimas, ¿no? Elementos de dificultad a la obtención del beneficio por delitos contra la libertad sexual. O sea, libertad sexual a nivel de violación, actos contra el pudor, son delitos que normalmente no les aplica un beneficio penitenciario, ¿no? ¿Por qué? Quizás por la gran implicancia o el agravio que tiene el delito por el que se ha sentenciado. Entonces, ese tipo de delito no es, ¿no?, tomado en cuenta para dichos factores, ¿no?
Pero igual el derecho de petición está ahí, y el interno que quiere generar o solicitar su beneficio, pese a que la legalidad lo va a limitar, puede solicitarlo porque está en su derecho de petición. Bien. Entonces, tanto semilibertad como está aquí en esta diapositiva y liberación condicional vienen a ser pues factores, beneficios que van a permitir que la persona pues egrese del sistema penal con, ¿no? Aquí como dice la semilibertad, con la tercera parte de la pena, ¿no? Y en el otro caso con las 3/4 partes de la pena van a poder los internos solicitar, ¿ya? Cuando la persona que está privada de libertad dice, ya estoy con el tiempo para salir. Muchas veces es la ansiedad de querer ya egresar, salir del penal, pero realmente no está con el tiempo de salir, está con el tiempo de solicitar su beneficio penitenciario ante la autoridad judicial. Entonces, ahí hay a veces un pequeño error de interpretación, porque no es que porque cumplí el tiempo, por decirlo, me dicen que ya yo debo armar en 7 años y medio, armo con 7 años y medio y significa que voy a salir. No, está sujeto a la evaluación netamente del juez, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que se tienen que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, el beneficio penitenciario resulta ser una oportunidad jurídica, ¿no? Que mediante evaluación continua y tratamiento penitenciario, el privado de libertad puede asumir, puede conducirse a la función exterior, o sea, ser liberado, siempre y cuando haya pasado adecuadamente su tratamiento y el cuerpo judicial apruebe la solicitud. Si no es aprobada, la persona continuará, va a continuar recibiendo tratamiento, ¿no? Psicológico, social, legal, entre otros, dentro del sistema penitenciario. ¿Bien? Así que esa es una oportunidad que se le puede dar al interno, pero para ser evaluado. No es que porque hace la solicitud va a salir, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bastante en consideración. Bueno, por aquí vamos a ver entonces, creo que algo importante que puede ayudar a esta exposición es mostrar un tipo de informe. Obviamente este es un tipo muy rápido nada más, lo muestro porque no se ve bien y es bueno porque no es adecuado mostrar un documento tan oficial. Sin embargo, aquí están las partes que representan, ¿no? Lo que es un informe psicológico para obtención del beneficio penitenciario. Bien, aquí vemos básicamente la estructura de izquierda a derecha, en donde iniciamos el informe psicológico con las siglas, ¿no?, correspondientes, el número de informe, y sobre todo los datos personales como primer punto, ¿no? Aquí vemos todos los puntos que conllevan el informe psicológico y al último, no menos importante, existe la probabilidad de reinserción social, ¿no? Y ahí viene un gran debate, ¿no?, sobre la probabilidad. Ahorita voy a explicar rápidamente los puntos para llegar a hablar un poco más de la probabilidad de reinserción, que muchas veces aplica a un patrón subjetivo, interpretativo del profesional, y es un gran debate hasta ahora cuando se trata de darle esta información a los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Porque muchas veces se busca la objetividad, ¿no? Se busca la respuesta oficial. ¿El interno va a volver a cometer delitos, sí o no? Y realmente el psicólogo no puede responder al sí o no, o sea, no puede ser objetivo. Pero lo que sí puede es tomar en cuenta todo lo que el interno ha estado desarrollando dentro de su tiempo de privación de libertad. Entonces, cuando digo todo, me refiero a las intervenciones psicológicas que ha participado, al tema de presentar o no medidas restrictivas, sanción disciplinaria, todo eso el psicólogo debe oficializarlo, debe representar. Y al último va a dar su opinión en función a esas pruebas, por así decirlo, con su correspondiente punto de vista a nivel de la probabilidad. Bien, entonces acá hay una pequeña función descriptiva de cada una de las partes. En el punto 1 de datos personales, bueno, ahí está particularmente todo lo que se solicita, ¿no? Entonces no voy a indicar cada uno de ellos porque son detalles netamente objetivos, ¿no? No hay por qué explorar eso. El punto número 2 dice antecedentes significativos al delito. Entonces, aquí que voy a colocar aquellas situaciones que han sido anteriores al ilícito cometido.
por decir, ¿no? La persona antes de ser detenida trabajaba en tal lugar y se dedicaba a esto, el otro, vivía en un ambiente con sus hijos o vivía con una pareja eventual, ¿no? Etc. Entonces, ahí dice, antecedentes previos al delito. O sea, voy a tener que hacer un relato de las circunstancias previas o también aplica hablar un poco del sistema familiar antes de la obtención o cometido del delito por el que se evalúa a la persona. Punto número 3, que está aquí en Romanos, ¿no? Características psicológicas del interno al inicio de la intervención. Aquí he vuelto a redactar en la parte derecha. Características psicológicas del interno al inicio de la intervención. La persona privada de libertad eh, debe ser evaluada al inicio. Y lo es porque se adopta un procedimiento de clasificación en donde el interno es evaluado para ver si va a una mediana, máxima o mínima condición de seguridad. Entonces, cuando la persona es evaluada, se toman en cuenta características psicológicas que van en este apartado. Una de las características más básicas es de que el interno pues llega al establecimiento penal encontrándose pues en estado ansioso, ¿no? Creo que muy pocos entrarían a una cárcel pues contentos, tranquilos y estables. Entonces, la función de inestabilidad va a ser muy natural, ¿no? Por parte del sistema nuevo. Bueno, a excepción de aquellos que ya llegan con pues más de 3, 4 veces que han ingresado. Y ellos más bien sienten que llegan a un lugar conocido porque ya se han encontrado ahí. Entonces, muy diferente la persona primaria a nivel de delitos con la persona pues que ya tiene una habitualidad completamente diferente. Entonces, esta es la primera parte de los 3 primeros puntos del informe psicológico. Los siguientes puntos son, aquí está justamente el cuarto, uno de los más importantes, es la intervención psicológica. Entonces, este no es un informe, como dijéramos, ¿no? Pericial a nivel de lo que es encontrar características de lo que la persona hizo, su perfil. Es muy similar, pero en este caso se hace un recuento o se toma en cuenta el abordaje que el privado de libertad ha recibido dentro de casa. ¿Correcto? Por decir, seguimiento psicológico. Si participó o no participó, se marca. Participó, por decir. Fecha de inicio, ya, fecha empezó su intervención en tal fecha. Número de sesiones, se coloca el número de veces que la persona pues ha acudido o se le ha llamado al consultorio psicológico y ha generado, por decir, no sé, 15 sesiones individuales en un año y medio y 25 sesiones grupales en ese mismo periodo. Entonces, un aspecto importante de distinguir es entre la intervención individual y la intervención grupal, ¿no? Eso ya con el tiempo se nos ha obligado, ¿no? a ser más explícitos en esas cifras. En cuestión a la frecuencia, dice continua y discontinua. Si el interno ha llevado un tipo de intervención regular, se va a marcar continua. Pero si el interno durante un año no apareció en psicología y se vuelve a aparecer el siguiente año, entonces eso es una frecuencia discontinua. Porque por X razones no ha persistido o no ha continuado, ¿no? Con su correspondiente abordaje. Bien, ese es el seguimiento. Después, el 4.2 es el tipo de intervención, que todavía seguimos dentro de intervención. El tipo va desde programas estructurados, ¿no? Que son una serie de funciones muy equitativas que se dan solo en algunos penales, programas muy específicos de intervención. Talleres multidisciplinarios, intervención individual, intervención grupal, actividades diversas que pueden ser actividades recreativas, deportivas, días festivos, entre otros, e intervención familiar. La intervención familiar es una de las cosas que el interno carece, ¿no? Hay una pequeña carencia a nivel de intervención familiar, ¿eh? Y eso es porque la cantidad de profesionales muchas veces no es la suficiente, ¿no? No es la suficiente. Y también los espacios y los medios quizás no permiten, ¿no? Generar una intervención más explícita. Quien se le da una mayor participación con la familia es a el área de trabajo social, ¿no? Quien va a tener un acercamiento más directo y una visita a la familia y al lugar en el que la persona va a radicar por si es que es concedido su beneficio. Bien. Después el punto 5 es la evaluación. O sea, la evaluación directa está relacionada a el comportamiento que es sostenido con certificados de sanción disciplinaria. Si la persona
ha tenido sanción, va a aparecer un certificado que diga que la persona tuvo una sanción en tal fecha. Pero si no tiene ninguna sanción, va a salir un certificado que indique de que la persona no cuenta con ningún tipo de sanción disciplinaria. Eso ayuda mucho para la opinión positiva del interno. Pero si desde que ves una sanción, ya la opinión del beneficio penitenciario va a ser bastante dudosa. Bien. Después vienen en el 5.2 las técnicas e instrumentos aplicables. Aquí se colocan, ¿no?, básicamente lo que nosotros ya conocemos como técnicas e instrumentos. Técnica de entrevista, observación psicológica, ¿no? Alguna otra técnica quizás explícita de intervención e instrumentos aplicados, como por decir los test relacionados a inteligencia emocional, test proyectivos, etc., ¿no? Todo lo que son instrumentos se va a colocar en el 5.2. Y el 5.3 nos indica indicadores psicopatológicos. O sea, tenemos que también indicar si la persona se encuentra orientada en espacio-tiempo-persona, si presenta algún problema de realidad, si presenta algún problema de confusión, y ahí es donde vamos a marcar sí o no. Particularmente, el que solicita su beneficio penitenciario, vamos a encontrar que no tiene indicador psicopatológico, pero aquel que sí tiene es aquella persona que quizás ya presenta problemas asociados pues a delirios, asociados a factores netamente de daño colateral hacia su daño psíquico, entre otros, ¿no? Muy bien. Y después del punto 5 viene el punto 6, que es uno de los más amplios. Aquí hemos dejado en blanco porque realmente el contenido es muy, bastante peculiar en ese aspecto, porque tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí está, justamente una forma más resumida. Punto 6 de prevención criminológica. Se va a tomar en cuenta en una redacción en prosa, por decir 3, 4 renglones grandes, la descripción que dé el psicólogo, ¿no? Entonces va a tener que argumentar aquí la sentencia, el tiempo efectivo de la persona, si acepta o no el delito, e inclusive el pago de la reparación civil, ¿no?, que es un tipo de obligación también que el interno tiene y que debe netamente cumplir. Después los resultados de la evaluación psicológica, que vendría a ser por áreas, ¿no? Pero se hace una redacción muy directa en muchas ocasiones, en donde vamos a colocar los resultados de la inteligencia, personalidad, emociones o dinámica familiar inclusive. Entonces todo lo que corresponde a factores que obtengo por la evaluación psicológica se va a colocar en esa parte de resultados de evaluación. Bien. Y como último punto, se va a colocar la evolución o los logros obtenidos de la persona. Si la persona ingresó con problemas asociados a control de impulsos, porque aparentemente es agresivo, su delito tiene que ver con violencia, podría ser, podría ser, que quizás ha mejorado su sistema de control emocional debido a que no ha presentado problemas de sanción disciplinaria o no ha tenido aparentemente discusiones, ¿no?, con compañeros cercanos de celda, o ha podido, pues, sobrellevar la convivencia, que ya de por sí, por ser hacinada, existen muchísimos patrones, ¿no?, asociados a la forma de llevar la conducción del interno. Bien, bueno, hasta ahí tenemos la precisión psicocriminológica, que sería uno de los elementos que más texto va a tener y más descripción del psicólogo va a tener. Y el punto siguiente es la probabilidad de reinserción social. Aquí se evalúa mediante 3 condicionales: alta, media o baja, la probabilidad de reinserción. Como lo decía hace un momento, el interno, ningún psicólogo va a decir que me siento seguro de que el interno evaluado va a salir completamente y no va a cometer delito, ¿no? El psicólogo no es una persona que va a generar una predicción específica, no va a leer los astros ni las cartas. Entonces el psicólogo no puede dar una objetividad de que la persona no va a volver a cometer delito, pero sí puede decir de que la persona ha alcanzado un conocimiento más gráfico de sus emociones, cuenta con una mejores recursos para afrontar problemas personales, y eso puede conllevar o puede generar más su soporte familiar positivo, puede generar de que la persona no vuelva a reincidir, ¿no? Entonces siempre va a estar la palabra puede, es probable, es posible que el interno tenga un mejor desarrollo dentro de la sociedad. Entonces, siempre hay que dejar un pequeño margen de error. ¿Por qué? Porque, obviamente,
el privado de libertad puede haber llevado toda su intervención psicológica, pero después de 4 o 5 meses por ahí se toma una cerveza, se toma un trago y genera algún delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cometió el delito si el psicólogo ratificó que no lo iba a hacer? Entonces, por eso es de que lo mejor es que el psicólogo mantenga una postura probable, posible, ante la evaluación y la posible obtención de beneficios, ¿no? Entonces, eso siempre hay que ser un poquito recelosos a nivel de que si vamos a opinar en una postura favorable, hay que estar seguros de por qué yo le doy la opinión alta. El alta, como se ve marcado ahí, el alta es la opinión más positiva a favor del interno. Y la opinión baja es aquella que es la más negativa del interno y que al marcar esta, posiblemente el juez pues va a negar el beneficio de una manera automática. Bien. Y una vez que marcamos las probabilidades, vamos a conclusiones. Y en conclusiones es donde se determina el porqué del nivel de la probabilidad, ¿no? O sea, yo aquí ya voy a concluir, ¿no? Se manifiesta de que el interno presenta una probabilidad alta debido a sus recursos, a su aprendizaje obtenido, mantiene un mejor control emocional, tiene comunicación con su familia, tiene un soporte que le va a permitir tomar mejores decisiones, bla, bla, bla. Entonces, eso va en conclusiones, ¿no? La determinante. O sea, ¿qué es lo que yo como profesional digo finalmente ante la evaluación que se ha desarrollado? Bien, entonces hasta ahí tenemos una descripción del modelo de informe psicológico que tenemos para obtener justamente esto, lo que es semilibertad, liberación condicional, inclusive la redención de la pena por educación y estudio es el mismo formato de informe, simplemente ya no se usa la probabilidad, solamente la conclusión. Entonces se usa probabilidad cuando este informe va a ser evaluado por un juez, ¿no? Y va a ser evaluado por otras autoridades que también son de índole jurídico. Bien, entonces aquí tenemos la revisión de informe de beneficio penitenciario, ¿no? Y no sé si cuento aún con unos minutitos más, puedo compartir directamente como parte del material. Sí, sí, tiene un tiempo, no se preocupe. ¿Sí? ¿Cuento con cuántos minutos me das? Unos 20 minutos, no hay problema. Usted se puede extender un poquito más, no se preocupe por eso. Excelente, excelente. Ya, listo. Entonces voy a presentar un informe, obviamente anónimo. Permítanme. Siempre hay que ser cuidadoso con esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones son documentos que a veces por un tema de institucionalidad, obviamente no son documentos que deban mostrarse de una manera específica. Por eso es que estamos básicamente colocando logo institucional, o sea, cambiando algunas cositas. Pero como podemos ver, este es el informe psicológico real. Bien, el beneficio, qué tipo de beneficio es, el número del informe, todo lo he borrado, solamente he puesto un año ahí, no, relativo. Eh, los apellidos y nombres los he colocado directamente así, sombreados, pero cuando se trata de un informe real, esto va con nombre. O sea, aquí, sinceramente, la confidencialidad se pierde. No hay confidencialidad en otros informes. Estos informes son para un uso de evaluación jurídica. Entonces, como van a ser evaluados, necesito yo toda la identificación del interno, todos sus datos, ¿no? Entonces, ahí se quiebra un poquito la normativa ética, ¿no? De la confidencialidad, pero por la naturaleza de la especialidad que en este caso merece la parte penitenciaria. ¿Eh? Así que aquí están los datos personales, como se dijo en un primer momento, están colocados obviamente de otra forma. Los antecedentes significativos previos al delito, ¿no? Se puede ver aquí algunas cositas que la persona puede haber desarrollado antes de la comisión del delito por el que se le está evaluando. Y aquí puede ver, ¿no? Que vivió con su familia hasta los 13 años, se relacionó con personas que le influenciaron en actos ilícitos durante su juventud, denunciado por su ex esposa, por el acto delictivo hacia su hija biológica, ¿no? Entonces, vemos aquí algunos aspectos que van más allá de solamente el delito cometido, ¿no? Sino que cuestiones que han sucedido previos al ilícito. Después viene el punto 3, como mencionamos, características psicológicas al inicio de la intervención. Aquí puede mostrarse de que la persona quizás ha sido colaborador, que la persona pues ha participado de una manera atenta, ¿no? Puede ser así, o puede ser también que se indique de que dentro de las características al inicio de la intervención se mostraba pues dudoso, ansioso, preocupado, ¿no? Sigiloso, etc. de términos que podríamos usar. Bien.
Aquí se puede indicar, dentro de ya del punto 4 de la intervención psicológica, aquí hemos puesto, ¿no?, de que la persona sí participó y que en número de sesiones solamente presenta 5. O sea, aquí podemos ver una cantidad como que un poco mínima para las cantidades que suelen tener las personas desde que ingresan. Acá habla de una fecha de ingreso de abril de 2014. Entonces hablamos de años atrás, ¿no? Sin embargo, aquí se explica de que solamente tiene 5 sesiones. Entonces, hablamos de una frecuencia discontinua, o sea, la persona no ha llevado intervención directamente prolongada. Aquí se coloca una observación, ¿no?, de que indica a la persona de que sí pasó, según su referencia, psicología desde que inició. Pero lastimosamente, muchas de estas referencias del solicitante no siempre son congruentes. O sea, la persona va a dar siempre lo que más le beneficia, pero lo que en documentos presentamos, quizás esas terapias que él dice no fueron registradas o no están registradas, o simplemente no existieron, sino que es su referencia de la persona que es evaluada. Dentro de la intervención, bueno, se marcó casi todo, porque obviamente es la referencia del interno, pero particularmente se puede a veces marcar solamente lo individual, ¿no? Entonces acá hay una duda, ¿no?, porque la persona no se tiene la coherencia concreta de si pasó o no pasó psicología. Solo se tienen 5 sesiones, que al haberlas puesto aquí es porque estas sesiones sí están firmadas y validadas. Bien. En la evaluación de comportamiento se puede ver de que no presenta sanción disciplinaria, o sea, la persona no ha tenido un mal comportamiento durante su internamiento en el sistema penal. Las técnicas e instrumentos aquí están, miren, técnicas de entrevista, observación, dibujo de la persona bajo la lluvia, dibujo de Karen McCover e inventario de inteligencia emocional de Baron Ives. Entonces, estos vienen a ser los instrumentos que se usan, no en todos los delitos, solamente en delitos que tienen una asociación hacia factores de conducta, ¿no?, como puede ser en este caso. El delito, para empezar aquí, es de actos contra el pudor, o sea, tocamientos indebidos ante una menor de edad. Bien. En indicadores psicopatológicos, ya desde que vemos el delito podemos decir, oh, esta persona está mal de la cabeza, no debe tener algún problema patológico. Pero no siempre es así, ¿no? Cuando nosotros evaluamos tenemos que ver condiciones cognitivas básicas, como que la persona pues tiene memoria, tiene atención, percepción, responde a estímulos. Entonces, si la persona cumple con eso, definitivamente no tiene indicador psicopatológico. Pero asociando directamente algunas otras características, podemos ver de que la persona sentenciada a actos contra el pudor, en este caso, no cuenta con mucha intervención psicológica. Entonces, por aquí podemos ver, ¿no?, en la primera parte una presentación del evaluado a nivel de que está cumpliendo con los procesos, todo lo demás. Después, en el siguiente párrafo se puede ver un poco el perfil, ¿no?, que dice, ¿no?, introvertido, facilidades, etc. Habla también un poquito del perfil psicosexual a nivel de uso de masturbación, uso de pornografía, ¿no?, entre otros aspectos relacionados a la parte sexual. Y después se indica, ¿no?, de que se requiere, ¿no?, mayor soporte sociofamiliar, ¿no?, por lo cual al analizar estas cositas y ver que faltan terapias, ver que no está completo su avance al parecer, porque observamos un delito que requiere de mayor contenido evaluativo a nivel del área sexual. Entonces, en este caso se lleva una probabilidad en un nivel medio, o inclusive podría ser bajo. Eso va a depender mucho del psicólogo que lo evalúe, ¿no? Posiblemente le colocamos medio porque quizás la persona sí ha tenido la intención, no sé si se ha acercado, ha cumplido al menos con los parámetros que se le ha mencionado, se encuentra sin sanción disciplinaria, tampoco tiene problemas psicopatológicos. Entonces podemos darle un poquito la fe de que es una opinión media. ¿Y qué significa la opinión media como conclusión? De que ha cumplido o cumple con parte de la intervención, pero es oportuno reforzar que en su perfil psicosexual se muestra una persona que presenta probabilidad regular. ¿Por qué? Porque se espera contar con mayor soporte familiar y redes de apoyo. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque posiblemente es una persona que no tiene un soporte familiar que lo va a respaldar. Entonces, posiblemente al egresar del establecimiento penal se encuentre solo, ¿no?, sin un apoyo, sin un soporte que le permita retroalimentar aspectos básicos y no vaya a volver, pues, ¿no?, a recaer en otro problema de corte sexual. Entonces, hasta el momento, a la opinión que el psicólogo dio en este caso, se puede notar de que no es una opinión favorable, es una opinión regular para el informe, ¿no?, según este tipo de informe. Bien. Ahí podemos ver carencias, ¿no?
detalles que obviamente no son lo suficientes o no convencen al profesional de dar una opinión relativamente positiva, por así decirlo. Ahora, ya para terminar en estos últimos minutos, vemos aquí otro informe que este es aplicado a una persona, a una fémina, bien, donde podemos ver quizás una menor condición de tiempo, un ingreso del año 2020, un delito que tiene que ver con homicidio simple en tentativa, o sea, que intentó matar a alguien, pero no lo llegó a hacer. ¿No? Este caso es de una mujer, bien, sentenciada a 4 años, 3 meses, ¿no? Y está armando su beneficio penitenciario con 2 años. Es un tiempo que podría darle implicancia positiva, ¿no? Para una buena reinserción. Acá vemos un poco más de terapia, 10 sesiones, vemos que inició desde enero de 2021 pese a la pandemia, porque eso también conllevó algunos aspectos relacionados a sistema de atención virtual y todo eso, pero sí, sí se pudo hacer en algunos casos. Acá están las técnicas utilizadas, no hubo sanción, tampoco indicador psicopatológico. Y en la presión psicocriminológica podemos ver el delito, la sentencia, todo lo que se les mencionó. Y aquí podemos ver de que hay un reconocimiento del delito, también se puede ver de que ha pagado la reparación civil, o sea, se le amolda un monto que la persona lo ha cancelado. Y aparte de ello, pues ha interiorizado, ¿no? Sus valores, sus temas personales de desarrollo, ¿no? Y también se le puede ver, ¿no? Un tema asociado al soporte familiar, porque creo que tiene 2 hijas, no recuerdo más este caso, y podemos ver de que estas condiciones son positivas, a pesar de que el delito es una tentativa de homicidio. Eso no tiene por qué asustarnos. O sea, el delito puede ser muy complejo, pero si el psicólogo encuentra especificaciones técnicas positivas hacia el interno, pues debe mencionarlas en la apreciación, debe tomarlas en cuenta. Y en este caso la probabilidad ha sido en un nivel alto y se muestra condiciones por su progreso, su reconocimiento del delito y su mantenimiento de soporte familiar, ¿no? Lo cual servirá de vital desempeño positivamente en la sociedad. Obviamente esto está muy sujeto al hecho de que el cuerpo judicial pueda tomar en cuenta o no esta postura. No es porque el psicólogo pone en alta, significa que la persona va a salir inmediatamente con el beneficio penitenciario. No, está sujeto a evaluación. ¿Correcto? Entonces, simplemente el psicólogo cumple con su opinión, mediana, baja o alta, y es el cuerpo judicial el que va a determinar, ¿no? Directamente la implicancia de esto. Bien. Bueno, con esto estoy concluyendo mi exposición. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, ¿no? Obviamente puede ser que haya algunas preguntas un poco de corte legal que no pueda responder, pero con la parte psicológica, con todo gusto, puedo brindar, ¿no? Alguna especificación más técnica. Muchas gracias. No, al contrario, claro que sí, maestro. Bueno, aquí en Zoom no hay ninguna pregunta, solo el Ah, sí, comentario. había una. Mm, sí, sí hay algunas por parte de nuestros colegas en Facebook. Y la primera de ellas es, ¿todos los internos van a terapia psicológica? Ajá. La respuesta es que no, porque la terapia psicológica es completamente voluntaria. O sea, si bien es cierto, exigirle al interno a que genere su pase por el área de psicología es también como que obligarlo. Entonces se espera mucho de que el interno también busque la intervención, tomando en cuenta las figuras de otros participantes. Entonces el interno también está en la obligación, pues, como parte de sus deberes, preguntar, informarse, para ver si es posible que ellos también lleven su intervención psicológica. Ahora, hay un tema importante también, ¿no? Que muchas veces entre procesados y sentenciados se le da una mayor prioridad al sentenciado, porque el sentenciado sabe cuánto tiempo va a quedarse aproximadamente, entonces sabe cómo poder intervenir, ¿no? En cambio, el procesado, como se encuentra todavía en investigación su caso en la vía judicial, podría irse de un momento a otro. Entonces, el tiempo que de alguna manera transcurrió con ese interno como que prácticamente queda ahí porque ya fue liberado. En cambio, con el sentenciado sí tenemos directamente la idea de cuánto tiempo va a tener. Así que no es obligatorio para los internos, y no todos pueden pasar tampoco, porque hay que analizar también algunos perfiles asociados también a la cantidad de psicólogos que puede existir en dicho establecimiento penal. Esa Ok, es la respuesta. muchísimas gracias. En esa parte de que es voluntaria la terapia psicológica, ¿se le da a todo aquel que la solicita?
Aquel que la solicita va a estar sujeto también el tiempo administrativo del colega, ¿no? Porque el psicólogo también está sujeto a muchísimos plazos. Para hacer este informe, como ustedes han visto, aquí en Perú tenemos 5 días. O sea, desde que yo recibo el informe, tengo solo 5 días para evaluar el interno, para tomar en cuenta sus condiciones, sus factores de riesgo y para poder llegar a la conclusión. Entonces, el documento tiene que salir en menos de 5 días. Pero obviamente no les hablo de un caso, o sea, les hablo de todos los casos que llegan. Entonces, el interno que pide participación, el psicólogo está en su obligación de anotarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta para examinar un poquito sus datos y poder llamarlo circunstancialmente y ser atendido. Ok, doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta es sobre qué enfoque psicoterapéutico se utiliza. Bien, bien, perfecto. El enfoque psicoterapéutico más utilizado aquí es el cognitivo conductual, debido a que la infraestructura de los establecimientos está un poco más sujeta a aspectos de seguridad. Es como se dice, ¿no? Las cárceles están hechas para que el interno no se escape, pero no es que estén muy condicionadas para un abordaje netamente psicoterapéutico. Entonces, por decir, ¿no? Plantear una intervención gestal, plantear una intervención psicoanalítica dentro de la instalación penal es muy difícil porque no hay una privacidad. Muchas veces estamos con áreas divididas, ¿no? Por materiales sensibles donde se escucha lo del otro lado, o tenemos al colega de seguridad parado en la puerta, ¿no? Generando la correspondiente inspección, ¿no? Entonces, eso nos obliga a que nuestro tipo de estrategia psicoterapéutica más allegada o más asociada a esas condiciones sea la cognitivo-conductual. Y entre otras que usamos herramientas a veces de terapia breve, terapia estratégica o de programación neurolingüística que son básicamente como soporte, pero la que viene a ser como que una carta de presentación viene a ser más la cognitiva-conductual, la TCC. Ok. Bien. Otra pregunta es sobre si el mismo psicólogo que realiza las evaluaciones psicológicas es quien también hace las intervenciones psicoterapéuticas. Claro, o sea, efectivamente sí, y esa es una debilidad, ¿no? Porque el psicólogo no puede hacer tantas cosas él solo, pero lastimosamente en nuestro sistema, por decir, yo estoy asignado al pabellón X. En el pabellón X hay 600 internos. Entonces, a esos 600 internos, obviamente, no les voy a pasar el tratamiento al 100% de esos 600. Es imposible. Pero sí puedo hacer una pequeña, ¿no? Un pequeño recojo de información, hacer grupos, ¿no? Ver la forma más técnica de llegar a la mayor parte de ellos. Entonces, efectivamente, lo que dice la pregunta, sí, el psicólogo que evalúa, que hace el informe, es el mismo que hace la intervención. Eso es un poco, quizás, una de las partecitas que generan la carencia, porque lo ideal es que uno haga el informe y otro haga la intervención. Sería algo estupendo, ¿no? Pero lastimosamente existen hasta la fecha siempre estos problemas de carencia de personal, ¿no? O de recursos humanos, que estoy seguro que en otros países también existe un poquito esta dificultad. Bien. Ok, maestro. Otra pregunta es sobre si hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo del delito. Sí, eso está sujeto a otro tema, porque el tema de hoy era exclusivamente beneficios penitenciarios, pero en otros tipos de temas que nosotros también dictamos está justamente la intervención asociada a grupo delictivo. Los grupos delictivos, por decir, ¿no? Contra la vida, cuerpo y la salud, donde están los delitos de violencia, de homicidio, son diferentes a los de libertad sexual, pues, donde está violación sexual, actos contra el pudor. Entonces son contenidos completamente diferentes. A una persona sentenciada por feminicidio, no le vas a hacer la misma intervención que al que está por violación. Entonces, son diferentes esquemas de tratamiento, ¿no? Que tenemos los esquemas estructurados, sí, pero el psicólogo que le corresponde, digamos, a ese pabellón, es el que tiene que darle su correspondiente estilo a la intervención, ¿no? Entonces, está sujeto a diferentes patrones de intervención del profesional, pero en efecto sí son diferentes grupos delictivos. Su tratamiento es diferente. Ok, maestro. Otra pregunta es sobre si en algunas ocasiones llegan a utilizar las guías de valoración de riesgo de violencia. Sí, sí, en efecto, la valoración de riesgo de violencia, no solo de violencia, sino
a nivel de valoración de riesgo, a nivel de lo que son factores protectores, factores de riesgo, es un tipo de política que ya se está usando con una cierta, por ahí, dificultad, porque es un tipo de lenguaje a que el colega aún se encuentra adaptándose, ¿no? Entonces, ya se hace, pero todavía estamos dentro del factor adaptativo, por así decirlo, ¿no? De poder generar mayor pericia con ese tipo de lenguaje. En nuestro sistema penitenciario se está aplicando esto recién del 2018-19, para ser exacto. Y entonces ya con el tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia, también hubo una dificultad de hacerlo. Y ya durante este último año se está retomando lo que es la valoración de riesgo a nivel de violencia y de otros delitos. Cada tipo de valoración de riesgo tiene un anexo diferente, es un procedimiento diferente, es un formato diferente. Y el psicólogo y el profesional son quienes están pues dedicados a hacer esto. Bien, esa es la respuesta en esa pregunta. Por aquí hay un comentario en el chat del Zoom. Sí, bueno, sobre los instrumentos y técnicas que nos mencionaba en la opinión técnica, si existe un mínimo de instrumentos que se han de aplicar para la batería de pruebas. Bien, no hay un mínimo de instrumentos, sinceramente. O sea, no hay ninguna normativa que te dice tienes que usar tantos instrumentos psicológicos y tantos instrumentos proyectivos. O sea, nadie te dice exactamente cuántos son o cuántos deben ser. Pero ante la audiencia y la evaluación jurídica del Ministerio Público, Poder Judicial, casi siempre vamos a ver un poco la discrepancia, ¿no? Entre ¿por qué aplicaste esa cantidad, no? ¿Por qué no hiciste más? Y si pones muchos, ¿por qué no hiciste menos? Entonces, siempre va a existir un poquito el por qué la cantidad de instrumentos utilizados. Entonces, no existe una cantidad mínima exacta, ¿no? Los instrumentos que colocas en un informe tienen que ser instrumentos que tú puedes responder, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, he aplicado esto, por el otro, por el otro, ¿no? Pero no existe un mínimo. Nosotros, por decir, ¿no? A experiencia personal, colocamos un promedio de 4 o 5 instrumentos. Pero no es que porque la normativa me diga, sino es porque ya personalmente considero que esos son los instrumentos que yo puedo colocar y que yo puedo responder, ¿no? Si coloco una batería de 10 instrumentos, pues imagínense, el, el representante del Ministerio Público podría preguntar por cada instrumento y tendría que responder por cada uno de ellos. Entonces también es mucho, quizás para una opinión técnica, que puede ser con una cantidad menor de instrumentos. Yo diría un promedio de 4 o 5, aproximadamente según mi criterio. Otros colegas pueden, pues, tomar en cuenta una cantidad mayor. Bien. Ok, maestro. Otra pregunta es sobre si llegan a utilizar pruebas psicométricas como un MPI en Sí, algún momento. sí, por supuesto. Se utiliza mucho el MPI, se usa relativamente menos. Mucho se utiliza el Milon 3, ¿no? La versión del Milon 3. Se utiliza el Baron Ice, el 16PF a nivel de instrumentos psicométricos más grandes, más amplios y computarizados. Y también hay listas a nivel de lo que es psicopatías, ¿no? Sí, en efecto, utilizamos ese tipo de instrumentos que sabemos que tienen una naturaleza clínica, ¿no? Y lo utilizamos aquí. Pero particularmente yo combino estos instrumentos con los proyectivos, ¿no? Utilizo las técnicas quizás muy tradicionales a nivel proyectiva, pero siempre tomando en cuenta lo que me arroja también la parte psicométrica y lo que me arroja también la entrevista, ¿no? O sea, las entrevistas son realmente mi mayor recojo de información y es la que me va a ayudar a compactar si realmente lo obtenido en los instrumentos son concretos y reales los resultados, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la respuesta práctica, básicamente, ¿no? Ok. Y las últimas dos preguntas, maestro. Una de ellas, ¿cuánto dura la entrevista? Ujú. La entrevista dura un promedio de 50 a 60 minutos, pero puede ser más si es que el psicólogo considera, ¿no?, tener un tiempo un poco mayor con la persona para establecer una mejor calidad de rapport. En este caso, muy diferente al sistema netamente, digamos, ¿no?, evaluativo de investigación criminal, no se necesita estar estableciendo confianza. Pero en el caso de la parte penitenciaria, sí, porque tú vas a ver al interno durante varias veces, durante
momentos diversos de intervención individual y grupal. Entonces va a haber una especie de convivencia, inclusive, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una cercanía entre el profesional con el interno que recepciona la intervención. Entonces, en este caso, efectivamente, sí puede durar más, pero siempre manteniendo la condición técnica de no generar aspectos emocionales pues, hacia la persona entrevistada, no genera transferencias, ¿no? Entre estos elementos que siempre son posibles que puedan hacer. Entonces, la relación profesional interna es completamente activa y se debe siempre mantener la condición de respeto entre todos los colegas servidores públicos y los internos. Entonces, el psicólogo debe mantener siempre esa postura. Por eso es que el tiempo de la intervención psicológica no debería ser mayor a una hora. No debería ser más. Nosotros si ya tenemos 50 minutos, tenemos que ir buscando la forma de ir ya cortando un poco esa entrevista, sino también el interno puede usarlo para poder manipularlo y poder pues colocar elementos que quizás son para conseguir objetivos personales de ellos, como el hecho de que les dé pena su relato, ¿no? De que pobrecito ha sufrido. Entonces, a veces el interno busca eso con el profesional. Entonces el profesional debe ser muy neutral, imparcial para poder llevar adecuadamente su correspondiente acto profesional. Bien, listo. Ok. Y ya con esta última pregunta, maestro, y finalizaríamos, es sobre si dan una supervisión en los casos post-penitenciarios a esta parte de la reinserción social, ¿Ya? reinserción social, si dan supervisión de casos. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. En la fase postpenitenciaria, como lo llamamos acá medio libre, existe todo un equipo de tratamiento también, así como lo hay dentro del sistema de la cárcel en sí. También existe en el medio libre un equipo técnico. Entonces, este equipo técnico es el que va a supervisar el progreso del interno durante su fase postpenitenciaria. Entonces, ahí vamos a encontrar también psicólogos, trabajadoras sociales, ¿no? Que van a continuar la conducción del interno. Los que estamos dentro de la condición intramural, o sea, dentro del penal, ya no tocamos la parte postpenitenciaria. Entonces, los colegas que se encargan del medio libre son aquellos que tienen esa accesibilidad de tener un contacto con el interno ya en libertad. Nosotros no, nosotros nos dedicamos exclusivamente al interior, a la parte intramuros, ¿no? Como le podemos llamar. Así que sí, sí hay una supervisión, según tu pregunta. Ok, pues ya con esta sería la última pregunta, doctor. Le agradecemos muchísimo esta conferencia. Muchísimas gracias y estaremos colaborando para futuros proyectos, doctor. Muchísimas gracias. Que tengan bonito fin de semana y estaremos en contacto en nuestras redes sociales. Listo, muchísimas gracias también por la invitación y estamos en contacto. Muy amable. Gracias, hasta luego, que descansen. Hasta luego.